Y hoy quiero hablarte de la oración. Sí, y lo vamos a ver en una cita que está en el libro de Lucas 22, del 41 al 43. Pero, ¿qué es la oración? ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Orar es platicar con Dios. Orar es apartar un tiempo, un momento donde tú y el Padre están en comunión hablando. Eso es orar. Y eso lo tenemos que hacer todos los creyentes, todos los cristianos, todos los seguidores de Cristo. Es una necesidad, es un deber que tenemos todos. Porque no puede haber una persona que no sea creyente, que no sea cristiano y puede orar, pero no puede haber una persona que se diga que es creyente y que es cristiano y no orar. Es imposible que nos digamos creyentes o cristianos si no hablamos con Dios, porque si no hablamos, pues no le conocemos. Entonces, la oración es necesaria para nosotros. Y quiero compartir esta lectura que está en el libro de Lucas, como ya te había dicho, Lucas 22 del 41 al 43, y lo quiero leer contigo. Dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Está hablando de Jesucristo, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que Jesucristo, obviamente, antes de ser crucificado, él ya sabía el proceso al que se tenía que enfrentar, que iba a ser traicionado, que iba a ser abandonado, que iba a ser crucificado, que iba a ser torturado y muchas otras cosas. Jesucristo ya lo sabía, y antes de esto él apartó un tiempo en Getsemaní. Se apartó de sus discípulos a una distancia cercana, es lo que quiere decir a tiro de piedra, a una distancia muy corta, y él se arrodilló y comenzó a orar, diciendo en su oración al Padre que si era posible pasara de él esa copa, es decir, que si era posible quitar a todo eso por lo que él tenía que pasar. Sin embargo, dijo: pero no se haga mi voluntad, no se haga como yo digo, sino que se haga tu voluntad. Eso dijo el Señor Jesucristo, y inmediatamente vino un ángel del cielo y le dio fortaleza. Bueno, ¿qué es lo que aprendemos en esto? Primero, pues, de que algo muy parecido vivimos nosotros los creyentes, de que tenemos algo en común con Jesucristo. Primero, que siempre tenemos que orar, porque es el ejemplo que nos dejó Cristo cuando Él estuvo aquí, y es necesario, porque así lo dice la palabra: orad sin cesar, es decir, en todo tiempo, en todo momento debes de orar, en las buenas, en las malas, en las peores, y todos los días tú tienes que orar, tienes que apartar un tiempo para hablar con Dios. Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando oras? Es lo que te quiero decir. A veces vas a orar por gratitud, a veces vas a orar por petición, a veces vas a orar por fortaleza, por muchas razones, por muchos motivos, pero todos los días tú tienes que orar con Dios. Entonces, no siempre va a pasar lo que tú le pidas a Dios, no siempre va a pasar lo que tú le pidas al Padre, y eso no significa que Él no te escucha, eso no significa que no está contigo, eso no significa que te ha abandonado. No. A veces la voluntad del Padre es una y la voluntad tuya es otra. A veces no coincidimos. Ciertamente algunas veces cuando tú pidas algo, Dios te lo va a conceder, y qué bueno. A veces pedirás por un trabajo y Dios te lo va a dar. A veces vas a pedir por sanidad de alguien y Dios lo va a sanar. A veces vas a pedir por cualquier otra cosa y Dios te va a contestar, y qué bueno que sea así, pero no siempre es así. Muchas veces no va a ser así. Tú le vas a pedir algo y no va a llegar, y Dios te va a escuchar, claro que sí. Dios está ahí, claro que sí, pero su voluntad tal vez no es la voluntad tuya. O sea, no tal vez, más bien no coinciden las voluntades. La voluntad de Dios es una y la tuya es otra. Por ejemplo, tal vez algún día tú tienes algún familiar enfermo y tú vas a orar pidiendo por sanidad de ese enfermo, pero ese enfermo resulta que no sanó, y que en lugar de ser sano, pues murió. No por eso tú te vas a enojar, te vas a molestar con Dios, te vas a alejar y le vas a decir: ¿por qué? Si yo te pedí, tú no lo sanaste, si yo te pedí, tú no me escuchaste. No. Entonces la voluntad de Dios era otra, no era la misma tuya, pero
Dios sigue estando ahí, Dios te está escuchando, Dios te está ayudando, Dios te está fortaleciendo, porque esa es la promesa de Dios, que Él nunca nos deja, que Él nunca nos desampara, que Él nunca nos abandona, que Él siempre está contigo, conmigo, que Él nos dará fortaleza, que Él nos sostendrá en todo tiempo, en todo momento, que su Espíritu Santo, el Consolador, estará con nosotros y nos ayudará. Esa es la promesa, mas sin embargo, la promesa no es de que Dios siempre va a hacer lo que tú quieras. Eso no es ninguna promesa. A veces coincidirá, otras veces no. Oremos por pedir como el Señor Jesucristo que se cumpla la voluntad del Padre en mi vida. Oremos porque Dios nos dé sabiduría, nos dé fortaleza y nos ayude. ¿Para qué? Para aceptar la voluntad de Dios en mi vida, para doblegarnos a su voluntad, para someternos a su voluntad, porque esa debe de ser la razón. No orar para que Dios se someta a mi voluntad, no orar para que Dios me obedezca a mí. No orar esperando que siempre Dios haga lo que yo digo, porque entonces ya no sería Dios, sería como un títere que tú le ordenas y Él contesta. No es así. Como te digo, a veces sí va a contestar de acuerdo a lo que le pides, a veces no, pero Dios sigue estando ahí. Dios sigue estando contigo, Dios te sigue ayudando, te sigue amparando, Dios te sigue fortaleciendo. Mientras dura el proceso, mientras dura las dificultades que tú estás viviendo, mientras vienen las aflicciones, las cargas y todo lo que tú te presentes en la vida, Dios estará contigo. Esa es la promesa, que Dios no te dejará, que Dios no te desamparará. Entonces, cada vez que ores, busca obedecer a la voluntad del Padre, busca someterte a la voluntad del Padre, acepta la voluntad del Padre y pídele ayuda para que te dé sabiduría y fortaleza para que aprendas a sobrellevar todo proceso que se te presente en la vida de acuerdo a su voluntad.